Bueno. Ah, ya está. Tía Nati, Maiman Ringi. Cuencaman mirini, taitaka. Shut mantami shamuni. Tía Natika. Maimanda kangi. Junkay mantami kani. Sinapis, Hunkaimanda. Ari, a ti. Junkay manda mikani. Sinapis kunan tiempo ka cuenca pimitiani. Ima oramanda chay pitiangi. Saran watamanda. Ah, Chay ima oramanda, ima nirka. Oramanda, caypi, ¿desde cuándo, no? Ima oramanda. Ima oramanda. Así me acuerdo, lo vimos antes de la pausa de Saron Watamanda. Ah, claro. Entonces, como que uno piensa, ¿no? Que es hora de horas, ¿no? Pero Ajá. no lo es. Entonces, aquí está dando un contexto de tiempo más grande, ¿no? ¿Y se podría decir Ima Pachamanda también? Ima, ¿qué tiempo? ¿Desde qué tiempo? ¿Desde qué tiempo? Sí. May Pachamanda podría ser. May Manda, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? May Hantak podría ser más que May Manda, ¿no? Acuérdate que aquí estaban las expresiones del Maintak. May Han. Entonces, May Han, ¿cuál? También puede entenderse como cuándo. Hay un uso de cuándo con el May Han. Entonces eso tenemos que estudiarlo también juntos. Pero fíjate qué versátil que es el Maihan, ¿no? Sí. Maihan Guanta, ¿con cuál? Maihan Pikak. Entonces, sí, es muy versátil. Ahora, perdón, vamos a trabajar un poquito esta parte de Shutmanda, que es un lugar, ¿verdad? Entonces, y fíjate cómo te digo, Tianatika. En lugar de usar un Q, estoy usando un Ika. Ika. Ya, y te digo desde Ima ora manda chay picangi. Y hay una expresión en español que usamos mucho. Decimos, ¿desde qué hora también estarás aquí? Ajá. ¿Ya? ¿Desde qué hora estaba aquí? Ya ni me acuerdo, ¿no? Y ese, ¿desde qué hora estaré aquí? Es como, ¿desde cuándo, no? No significa una hora física, sino un lapso de tiempo un poco más grande. ¿Cómo te han dicho? Are. ¿Ya? Y sarun watamanda. Kaipi shuk tak forma nishkan, ¿ya? Watamanda, sarun watamanda, desde el año que pasó. Saron Watamanda. Entonces, Kaipi, lo que tenemos que escribir, pues, es nuestro famoso Wata, ¿no? Y eso lo vamos a hacer juntos. Quiero abrirte el aire y con eso ya podemos nosotros escribir un poquito. Sarun Guatamanda, ¿no? Sarun Guatamanda, Kikinga, Colombia, Pipi, Colombia, Mama Chakta, Pikangi. Mana. Nyukaka Kimsa Watamanda, Colombia Pimitiani. Kunanga, Kirkape, Kaipe, Chay Yuyaita Churape. ¿No tienes la ñ? ¿Sí tienes la ñ? No. Ya te pongo, ¿ya? Sí, si no la busco en Google y No pasa nada. Ya puedo está. copiar. Sí, ya está. No, tranquila. Quiero facilitarte la vida, no complicártela. Entonces ya la tienes. Kinsa Guatamanda, Colombia Pimitiani.
Ya, desde hace 3 años estoy en Colombia, Mm, ¿ya? Muy versátil. Entonces, Sarun Guatamanda desde el año pasado. ujú, Ujú. Ahora, Imanindi Kaipi nos dice, por ejemplo, vocabulario, Maiman, ¿hacia dónde? Maimanda, ¿desde dónde o dónde? Mai es dónde, ¿ya? Solamente el ujú, Mai ya nos da la característica del lugar, de dónde, ¿no? Entonces, y el manda como un origen. Entonces, cuando digo o desde dónde, ujú, entonces ese manda viene a ser el desde o el de, ¿verdad? ujú. Y el mai el dónde, Sí, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo mai, man, es a dónde, entendiendo de nuevo mai como dónde, ujú. como tanguicho, Ari, ¿ya? Mayali. Ima ora manda. ¿Desde cuándo, no, Chu? Ahora, en quichua unificado, ¿cómo diríamos desde cuándo? este Ima es pachamanda. Imapachamanda. Ima pachamanda. ¿Desde qué tiempo estamos diciendo? Ima Ujú. pachamanda. Y, por ejemplo, si es que estamos hablando de cuándo, también podríamos usar el haika. ¿Cuándo? Haika manda. ¿Ya? Haika. ¿Cómo se escribe? Haika, y Haika. muy similar a lo que está escrito ahí. Bueno, no, este es Maihan, el otro es Haikan. Es H-A-I-K-A. H-A-Y-K-A. Haika. ¿Cuándo? Haika. Mm. Entonces, eso es lo que podemos ver un poquito. No sé qué le pasó a mi gato que quiso cariños ahorita. Entonces, Si siempre dije, quieren estar en el computador sí, y se duermen en el teclado. ajá, le gusta el quichua y se pone así cerca. Sí. Entonces aquí dice Maima, Maimanda, Imaoramanda, Sarun, Wata, Rina. ¿Ya? Rina como ir. Por ejemplo, cuando me tengo que ir, Rinayami. Ujú. Nunca Rinayami, ya me tengo que ir. ¿Verdad? Entonces, Shamuna venir, Wata año. Y aquí pues siempre se van a cambiar las nuevas determinaciones con el Wata, el Rina, que sigue igual. Pero, ¿qué más cambió de acuerdo a lo que tú viste en este pequeño vocabulario? Mm, ¿Sí le ves por ahí por el Mai? ¿Que hay algo raro? No hay diptongos quichuas. sí, lo Ah, escribiríamos con Y. llega a la I, ¿no? Eso es lo Ujú. que haríamos. Y Mauramanda sí se sigue usando, yo no lo votaría. Es más, cuando yo digo Chay Ladupi, Chay Yakuta, Churapay Yamashi, desde ese punto, desde ese lado, hacia allá, ¿sí? Coja esa agua, por favor. Ujú. ¿Sí? Entonces, el lado que nosotros estamos observando, pues sí, sigue usándose. Vaya, vaya, vaya. Ya. Malcriadito, malcriadito. Ya se estaba queriendo abrir una funda ya. Descuidado que estoy dando clases, ya estaba ganándome la cocina ya. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, mai mandata kangi sin omitir. Omitiendo mai manda kangi, ¿no? Entonces omitió el tak. Y ima ora mantatak chay pitiyangi. Ujú. Omitiendo ima ora manda chay pitiyangi. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa chay? Ah, allá. Allá, Nocho. Muy bien. Entonces, lección del día. Ima ora manda. Desde. ¿Desde cuándo? Ujú. Que puede ser una forma más orgánica que en la cual el quichua, especialmente en el Ecuador, se organizó, ¿no? Mm. Ujú. Ahí ya me pongo en el posicionamiento que a veces los compañeros del INGAE se saben poner en Colombia, ¿no?
Sí, entonces, no, es otra lengua. Bueno, sí. Sí, es otra lengua, es otra variación lingüística, pero tienen un sama y tienen una confluencia muy grande. Kunanga, rima y manda tapuikuna. Y matakan rima y manda tapuikuna. Preguntas, preguntas sobre el diálogo. Genial, muy bonito. Sí. Shimitigarachi mi kapangi, Nacho. Tía Natika, Cuenca mandacho ring. Imaningi. Tía No me Natika, Cuenca acuerdo. ya. Aritianatica, Cuenca Manierin. Ujú. Ya. Chay yuyaitaña chalir kanchi, ñakaipi. Taitantonioka, Cuenca mandacho sham. Cuenca Mm, mm. Mm. Mana taita Antonio ka shutmantami shamun. Oh. Y matakan shoot. Sukyaktakan. Ujú. Entonces, sí, sigue siendo un lugar, ¿no? Se llama Shut en Ecuador. Entonces, nosotros estamos viendo Shut. Ahí está el gato parroquial de Shut. Uchishamikan. Achi, ya mi caña, Kurisama. Y matakan Kurisama y Kichuapi Ametiago. Kurisa. Samai. Aire. Aliento, Kuri. aire, Oro. espíritu, oro. Oro. Espíritu de oro. Qué ¿Qué bonito. es? Bueno, el Kurisamai, pues podemos ver qué es, porque tal vez es un lugar que se llama Kurisamai o es alguna montaña que se llama Kurisamai. Tendría lógica que se llame Kurisamai, ¿no? Si es que tiene minerales, tal vez. Sí. Bueno, pero vemos que este lugar es tan chiquito que creo que solamente tiene una iglesia y una fritadería. Lo más importante para el alma y para el estómago. hay chata que hay tian. Na mashigu vegetarianos mi caipi chai, caipi Mm, tía. Ña caipi. Tenemos entonces que es de Shut. Se viene de ese pueblito. Tía Natika, ¿cachimantachu? Y maningi. ¿Cachimantachu? Mana tianatika hunkai mantamikan. Almandanipan. Ya, entonces tía Natika juncalmanda, ¿no? Y solo debería decir tía Natika juncalmandami. ¿Nacho? Ari. Junan tiempo. Maipita tía Natika causa. Tía Natika. Ya, kunan tiempo paika cuenca pimi causa. Cuenca, pimi causa. Junan tiempo. Kunanga. Kunanga ahora. Chay, kishpichiway. Kai, Guatamantachu tía Natika Cuencapi causa. Y matakan. Cuencamantachu. Kai este, ¿no? Kai Sí, significa este. sí, como ella vive en Cuenca desde ese año. ¿Desde este año está viviendo aquí? Mana Sí. paikasaron watamandami Cuenca Picausa. Sumagia. Ya. Saru, Nacho. Ya. Piwantak tia natika parla. Paika taita Antonio Juan parla. Antonio mi parla. Antonio Juan mi parla. Antonio Juan mi parla. Sumagia.
Maipita paikuna parlan. No sé. Y mal lugar mi parlan. Kaipi. Mm, Chay dialogota. pero Naya chanichu, ¿no? no dicen el diálogo. Mana chay Mm. villaita charinchi. Villaita y matacan, cameliago. ¿Mm? Y matacan villaita. Villaita. Ujú. Villay. Villaita. Villay o villano. Ah, mm, Como siempre, puede algo ser con, verbo y sustantivo. algo con información. Por supuesto que es información. Y también es informar. Ah, informar. Ya, Entonces, ya. villana es informar e información. Entonces, mana villaita charinchi. Charinchichu. Ujú. No Mana tenemos, Villata Charinchi. por lo tanto, no tenemos información acerca de ese asunto. Ujú. Amo tanguicho. Ari. Sumar ya. Ancha sumat mi mashigo. Nya kaipi. Imata kaipi nya charinchi nya maipi paikuna waparlan. Maipita paikuna waparlan. Kunang. Shuk suplemento nishka. Kai semana, kai jun kai kunanga. Desde esta semana, kai jun kai mandami kai pikani. Desde esta semana estoy aquí. Si digo, desde esta semana estamos aquí, como diría Meliago. Ah, Kutini Pai Semana y Matakan. Junkai. 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 Y desde esta semana estamos aquí. Kan junkai manda. Kai Junkai Manda. Kai Pimi Kanchik. Muy bien. Y la forma del dialecto tabalo, por ejemplo, diríamos kai picanchi. Kai Sin la, Pikanchi. sin la K. Kai Pikanchi. Kai picanchi. Sin la K. Kai Pikanchi. Es Ajá. una forma más sencilla. Sí, y lo es, porque para hablarlo es más sencillo. Pero necesitamos saber todos los diversos dialectos que tenemos del idioma quichua, ¿no? Y sí es verdad, hay una diferencia mientras los quichuas van subiendo desde Cusco. Hay una evolución, entonces cuando los mashis están diciendo que hay una evolución del quichua ingae, por supuesto que lo hay. Lo hay. Y eso lo podemos revisar más que nada en las tradiciones, en los rituales. Es decir, sí hay una evolución del rito, hay una evolución de la lengua, por supuesto que sí, pero se mantiene un sama y común, ¿sí? Entonces, por eso es que nos entendemos. Ahora, kaina mandami kai picanchi. Kutin, kikinga, rimapay. Kaina Mantami Kai Pikanchik. Ayer kaina mikan, ¿ya? Entonces, desde ayer estamos aquí. Rosa, escucha, mandame llamo. Ahora, si es que Rosa viene del mar, ¿cómo le digo? Rosaka Mama Kucha Mantami Shama. Ya no viene del lago, ¿no? Sino viene del mar. Mm. Ahora, si yo digo del mar es Hatun Kucha, Hatun Kucha. porque es un gran lago grandote o un mar, ¿no? Hatun Kucha. Entonces,
se puede decir Mama Kucha también y Hatun Kucha también. Mamacucha tengo entendido que es un océano. Ah, Claro, porque es la Mamacucha, ¿no? La sí. mama, la grandotota. Y un Hatun Kucha podría entenderse como un mar. ¿Mm? Más Pero, pequeño que un océano. claro. Sí. Pero aún así, pues hay muchas interpretaciones de neologismos, pero siempre la lógica es lo que importa. ¿Ya? La lógica. Ahora, eh, acequia, tenemos chacras, vertientes, ríos, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es cómo vamos dándole un contexto con el yaku, con el manejo del agua. Nos dice Tukyak, Tukyak, una vertiente, Tukyak. Un hatun yaku, yaku. Fíjate que nos dice kucha, ¿no? Ah, Nos dice yaku, una gran agua es un río. ujú, Y es verdad, ¿no? Si vemos una gran agua, una gran lámina de agua que va por ahí, eso es un río, ujú, una gran agua. Ahora, loma, lomami rinch, loma urku, China, ujú. uchilla urku, tarpushka, ese es un estado. Entonces, es un sembrío, es un lugar donde se siembran, tarpushka. Urku como un cerro, un monte, entonces podemos entender una loma como un uchilla urku, ¿no? También. Entonces, Waiku, esto es muy clásico y se usa mucho, una quebrada. Waiku. Guaycu. Y en las quebradas, pues están los animales que han logrado sobrevivir de la expansión urbana, pues hay waikus en Otavalo donde hay serpientes aún, ¿ya? Ajá. Y es más, muchos pobladores ya han tomado bastante conciencia de lo sagrado de la serpiente y como ellas realmente regulan mucho sus ecosistemas, evitan las plagas, ¿sí? Mm, Evitan que las ratas hagan lo que ellas plazcan en los cultivos. Entonces, controlan muy bien las plagas, aunque digamos que a muchas personas no les gusta verlas, pero cumplen su rol, ¿ya? Y no molestan. ¿Ya? Eso es lo sí. importante. ¿Ya? Entonces, cajón, carro, carro, Ajunca. picho, cajón, carro, picho. Entonces, si uno que la camioneta tiene un cajón atrás, Ajá. ¿ya? Cajón, carro, picho, ringi. Entonces, tú estás viniendo en el carro que tiene un cajón atrás, ¿sí? Y creo que nosotros somos de la época de subirnos a lo que sea para transportarnos, ¿no? Mm, Entonces, te vas en un cajón de un carro, bien. Entonces, eso es muy común por los temas de transporte en las comunidades. Procedencia. Juncalmandami, Capani, Antonio Shutmandami, llamo. Si yo digo simplemente Shutmandami, significa él es de Shut. ujú, Pero si digo Shutmandami Shamu, es que él viene de Shut. ujú. Porque Shamun es venir, ¿no? Ari. Entonces, aquí sí necesitamos un verbo al final, ¿no? Rosaka, lunes mantami kaipi. Y fíjate que no usamos el can, Ujú, ¿ya? sí. Y este kaipi suena un poquito como fuera de lugar, ¿no? Pero Ujú, está bien puesto. ¿Ya? sí. Cuando se habla en el español, a veces las comunidades saben decir, ah, aquí está, aquí es, ¿sí? Ujú, Entonces, el aquí es como que siempre va al final, ¿no? Entonces, ujú, eh, le encuentras al Andrés desde el lunes aquí, ujú, ¿ya? Tendrás paciencia, aquí está, ¿ya? Entonces, eso es muy clásico también del Kaipi, ¿no? Entonces, Rosaka lunes maltani Kaipi. Ujú. Saron Guatamantani Chaipitian. Ujú. Saron Guatamanta desde el año anterior, Chaipitian.
estoy ahí o vivo ahí. Ahí la realidad es que es existir, que existo ahí. Tiyana es existir. Y Kausana es vivir. Entonces, en algunas comunidades quichuas el Tiyana y el Kausana son análogos, en otras son diferentes, muy diferentes. Entonces, por eso es que Tiyana y Kausana tienen que estar bien estudiados de acuerdo al dialecto que estás usando. ¿Ya? China, ejemplos. Nipay. Kaita Antonio ka shutmantami shamun. Kaita Antonio ka kuchamantami shamun. Kati. Kaita Antonio ka tomamantami shamun. Toma manda. Shuk toma. Natika junkalmandami nachu. Kati. Natika kachimantami. Natika tsuichunmantami. Ari. Loma mantami shamuni. Kati. Tarpushkamantami shamuni. May sumak. Vertiente nishka imaningi. Shugyaku mikan nachu. Imaningi vertiente. Tukyak. Tukyak yaku. Tukyak yakumantami shamuni. Si quiero decir que vengo de la quebrada, ¿qué tengo que hacer? Waiku. Waiku mantami shamuni. ¿Tutin? Waiku mantami shamuni. Chakramandami shamungichi. Uchamantami shamungichik. Río imaningi. Hatun. Mayu. Hatun yaku. Mayu hatun yaku bashi. Hatun yaku mantami shamungichik. O mayu mantami shamungichi. Mayu mantami shamungichik. Vienen del río. Rimay mandami ruranchi. Tapuy kuna mandaña. Tianatika kunkamanta churrin. No me acuerdo. Ari, shinapas chay yuyayta ñakaypi chayninchi. Tianatika kunkamanta churrin imaninki. Sí. Ari, Tianatika Cuencaman Mierin. Vamos a... Ay. Creo que me fui al final del libro. Me emocioné mucho. A ver, vamos a tener en cuenta este shoot manda. Y qué bueno que la vi porque justo se está muriendo la batería, así que tengo chance de ir a ver. Entonces, quiero que escribas un poco las palabras nuevas hasta traer mi cargador. Dale, escribe aquí. Escribe aquí. Dale. Fíjate. ¿Te han dicho? Ahora sí está funcionando. ¿Mana? Ari, ahora sí. Unansi. 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 Kirkanata. Kirkanakani.
Así puedo escribir. ¿Qué? Kutimipai, kunanga kilkanakani. Kunanga Kilkanakani. Ahora puedo escribir. Ahora puedo hablar. Kunanga rimanakani. Rimanakani. Ah, sí, lo vimos con el Por Kani. supuesto, por Que supuesto también que lo fue. vimos. Por supuesto que lo vimos. Ajá. Ahora kunanga, puedo pensar, como dices. Kunanga. Yuyanakani. Yanakani. Ahora puedo recordar. ¿Cómo digo recordar? Yuyarina. Yuyarina. Kunanga Yuyarina Kani. Y también Yarina, ¿verdad? Yarina. ¿Te acuerdas del grupo que se llama Yarina de las quichuas de Tabal? ¿Has escuchado a Yarina? No. Ya, pues ahí tenemos que empezar, pues. Yo te voy a mostrar un poco de Yarina. Ajá. Pues es un grupo muy famoso aquí de quichuas tabalos que han trabajado mucho en este contexto de recuperación lingüística también. Y te muestro Yarina y tú escoges la canción de Yarina que te llame la atención y la escuchamos un ratito. Ujú. Entonces, Imani, ¿cuál de estas te llama la atención? Ima, ya voy a darme una vueltita y tú me dices. Me dices, Shuyapay. Yaoi. Ñaui. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de Ay, inglés para caray. millones de... Este señor. El traje tradicional está muy bueno también.
de flautas que están sacando en una semana. Sí, Ah, entonces están enseñando a tocar en línea. Si tú tienes una flauta de estas, puedes aprender. ajá, Está sí, linda. Tal vez la tengas sí. o tal vez tenga alguno de los taitas por allá. Sí, sí lo tenemos, sí, sí ¿Ya tenemos ves? amigos que la tocan. Yo he intentado, pero no le saqué nada. Sí, es difícil. Sí, A sí ver, tenemos varias flautas. sí, creo que solamente el sonido de ñawi, creo que no están cantando, verás. Ah, la instrumental. Ah, Y sí vino. finalmente, finalmente se Finalmente. animó a cantar. Isaya Huyashpa. No, no escuché nada. Isaya, Sisa es flor. Ajá, Sisayana sería florecer. ah, Isaya Huyashpa. Huyashpa. uy, Entonces, floreciendo. ajá, Shpa. Sisaya Huyashpa. Isaac, Ujú. Vamos. floreciendo. Shiyu Shuyani. Ushiya Shuyani. Felizmente espero. Ah, Ushiya, Sisaya Huyashpa. ah, Ushiya Shuyani. ajá, Bien dicho. Shuyan. Es muy difícil para mí entenderlo. Pero tú Sí. tienes esas palabras, si ves, tú sí las Ujú, conoces. Solamente que a veces también, si tú no le vieras a él vestido de Otavalo, si tú no le vieras a él con todo el instrumental que ella hizo, ujú. si solo le escuchas, sí reconoces. Sí, ¿Sí? quizás un poco. Ese es el miedo que hay que perder, Ameliago, porque cuando justo ellos están ahí con todo su traje, está bien por ellos, pero eso no nos tiene que asustar a nosotros de entender que sí hablamos también quichua, ¿sí? Ujú, Sí. Es más, creo que es importante tener ese contexto y desligar un poquito esas imágenes que creamos y de ujú. lo que sabemos y de lo que escuchamos. Ahora, escúchalo otra vez. Nada puya yakti. Na es no. Mm, Ra primero. ajá, Nara puya yakpi. Pi. Pi condicional. ajá. Yo sé, es un poquito difícil, ¿ya? Es otro nivel. Un poco. Pero está bien que escuches un poquito. ¿Sí? No te quiero estresar. Me avisas si es que te estreso y ahí paramos. No, no, es bueno también, sí. Ya. Ahora, lo que quiero es que no le vayamos traduciendo todo. Quiero que cojas palabras. ¿De acuerdo? Ujú. Hagamos ese ejercicio. Va a ser un bonito ejercicio si es que vamos tomando palabras. ¿De acuerdo? Ya. Va. Singas kesayang, mana
Bueno, como viste, sí vieron algunas, ¿no? Sí, hay algunas que Hay algunas. conocen. Él habló de Ricuna, habló de Moscuna, habló de Kausana, habló de Shungu, habló de Kanta. Entonces, cuando dice Kanda Shunguka, Kanda Shunguta a tu corazón. Kanda Shunguka es realmente. Bueno, y ahí están los otros músicos diciendo que también dirán. Sí, pero hay mucho contexto aquí. Lo que a mí me gustaría siempre hacer es como que, te digo, bajarme estos videos y hacerles su traducción a quichua directo, ¿no? Entonces, así, a veces las que ya tienen traducción no están tan bien hechas, entonces ahí toma su tiempo hacerlo, pero estos son Yarina, ellos son Yarina, ¿ya? Cosa que sí lo puedas tú un poquito diferenciar de Yarina. Hay muchas canciones de ellos, aquí está como Yarina Sinfónico, el que tomamos, pero hay muchos contextos, ¿no? Un poco más modernos, un poco diferentes. Estos son muy clásicos, por ejemplo, los playlists de Waitagu. Waitagu, seguro que tú la has escuchado, es muy clásica de Waitagu. Y recomiendo a este comité que considere una legislación que autorice a los adultos. Bueno, eso estuvo rápido. Aquí viene rápido. Bueno, no tan rápido. Sangre y hermano, ¿verdad? Creo que ya no te vas a olvidar de Yarina. No te escucho. Maikaruti Kashpa, Huyanai Waitagu, Shungu Bimia Pani, Richa Richa Kangi, Kurmi Kurmi Gushna, Punja Yaksamungi, Kanda Unjas Paka, Jaki Pasingami, Maikaruti Kashpa, Huyanai Waitagu, Shungu Bimia Pani, Richa Richa Kangi, Kurmi Kurmi Gushna, Punja Yaksamungi, Kanda Unjas Paka, Jaki Pasingami. I know, yo no sé, está un poco... Es un poco- rápido. Claro. Sí. Entonces, Kuyashka Waitagu, querida Florcita, querida Flor. ¿Ya? Entonces, hay... Vamos de la primera. Maikarupi Kashpa. Maika. Karu lejos, ¿no? Ajá. Mai, ¿dónde, no? El que hemos visto ya. Maikarupi Kashka. ¿De qué lugar lejano has estado? Ah, Maikarupi Kashka, Huyaya Waitagu. Querida o amada. ajá. Florcita. ¿De qué lugar lejano has venido, amada Flor? Esa fue una traducción Mishi. Que no está mal y que no suena mal tampoco, ¿no? Shungu Pimiapani. En el corazón llevo. Ajá. Japani. Es decir, querida, ¿de qué lugar lejano, amada Florcita, que mi corazón llevo? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Te gustó? Es muy lindo, sí, muy bonita canción. Sí.
Bueno, es la típica poesía quichua, ¿no? Entonces pero hay también temas de interpretación, ¿no? Entonces no es una cuestión solamente de las palabras, ¿no? También Ujú. se necesita escucharla y sentirla, ¿no? Entonces, ¿quieres escuchar de nuevo solo esa partecita antes de regresar al libro? ¿Ari? Ari. Maikaruti kashpa, huyanay waitagu, shungu bime apani, richa richa kangi. Richarichakangi. Ah, Richarina era. Levantamiento, levantarse espiritualmente. Ah, sí. Ah, Richarichakangi, puedes levantarte. ujú. Entonces, toda la oración significa hermosa flor de lo lejano que te llevo en mi corazón. Tú puedes levantarte. Wow, bonito. ¿Ya? Entonces, le está hablando seguramente a su enamorada cuando se siente mal. ¿Ya? Ujú. Cuando ella se siente triste, se siente un poco melancólica, le está diciendo, si has Ujú. venido tan lejos, levántate. Ya. Sí, si has venido de tan lejos cerca de mí, levántate, ¿no? Ujú. Entonces, Kurmi kurmi gushna, punja kurmi, kurmi, kushka. Kurmi, Kurmi. kurmi, kurmi, kushka. Kushka, shka. Estando, Ujú. y matakan kurmi. Kurmi. Ujú. No sé. Kurmi. Es una interpretación de cercano, ¿no? Entonces, kurmi, kurmi, yaksamungi. ñaya, ya Ah, shamungi, ya has venido, ñaya, ya shamungi. ajá. Kurmi kurmi gushna, punja yaksamungi. Kanda unjas paka, yaki pasingami. Maikaruti. Yaki pashingami. Ya, ahí sí ya te pedí mucho. Ya. Bueno, las primeras partes lo tienes, ¿verdad? Es decir, hasta que llegó el verbo al final, lo teníamos. ¿Va? Ajá. Entonces sí, cada vez quiero que tú vayas escuchando ya canciones un poquito más complejas, pero que ya vayamos diferenciando cositas. Te voy a pasar estas canciones para que tú las puedas ir escuchando. Te voy a mandar a WhatsApp, ¿ya? ¿Qué dices? Yupaichani. Sí, me Ah, falta aprender las otras formas del verbo para entender mejor. sí, estos Porque sí, necesitan usar un poquito de canciones, un poquito de estructuras gramaticales, algunas sí. cosas. Ujú. Pero estamos en buen camino. Estamos ya metiendo algunas cosas adicionales. Kaina semana, hatun yakumanta, shamun. Ya. Acabemos estos ejercicios, ¿ya? Natika, saron guatamantami con capitian y maningi. Natika saron killamantami cuencapitian. Ujú. Natika, Ah, ima, natika sarun, semana unkai. unkai. Natika saron unkai mantami cuencapitian. Ujú. Kanga, kaina semanta, kaina junkai mandami kaipikangi. ¿Y cómo dices antepasada? Antepasado. ¿Te acuerdas de kaina kainapa? Saron. No, 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 Kain- acuérdate, es lo que le kain- pertenece al ayer. Lo que le Ajá. pertenece al ayer, Ah, ¿sí? el ayer del El ayer. ayer del ayer, exactamente. Bien, Ah, bien, Amelie. Entonces, ka- kainas ayer, kaina kainapak, kaina kainapa. el ayer del ayer. Kaina Esa, kainapa. esa me parece genial, esa expresión. Ya, Ajá, sí, sí. porque nos ponemos a pensar realmente, es como ese continuo tiempo-espacio, ¿no? Que está ahí manifestándose en el kaina kainapak. Ujú, Ahora, pasado, Saron. sí. Entonces, Kanga, Kanga
Kaina kainapak jun kaimantami kaipikangi. Mayal. Ujú. Kanga sarun jun kaimantami kaipikangi. Ujú. Maisuma, Taita Antonio Kamana hatun yakumantachu shamun. Taita Antonio ka mana urku mantachu shamun. Ujú. Ah. Loma uchiya urku. No. Ujú. Taita Antonio ka uchilla urku mantachu chamun. Ali pacha. Nya kunanga ka ima ningi kaipiña ñuka ka mana pushka mantachu shamun. Ñukaka mana ¿qué era sequía? Acequia. Ima ningi, ¿qué es una sequía primero? Pensemos que es una sequía. ¿Cómo? ¿Tienes una idea? No sé. ¿Español? Ya, No sé, vamos este a- tema es difícil para mí en español también. Ese es el tema agrícola. Bueno, sí. Ya, entonces, mira, una sequía va a tener un canal en específico que generalmente pasa por el terreno y esto se le denomina una sequía. Es un canal de riego. Ujú. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos entonces una línea de agua que pasa por el terreno y decimos, vete a la sequía. Cuando Ujú. dices vete a la sequía es porque quieres traer agua de la sequía. Y acuérdate, por ejemplo, del cultivo de los chochos. Por ejemplo, si ponemos acequia de chochos, que, bueno, para nosotros dentro del contexto español, el chocho puede ser malentendido, ¿no? Ya. Sí, Entonces, sí, muy ¿por malentendido. qué otro significado tiene? Tienen significados de genitales también, entonces femeninos. Ya. No lo sabía. Pero Ya. en Colombia no lo tenemos como alimento tampoco. Nosotros lo tenemos como alimento. Entonces, pero si tú dices en otros países te entienden mal, ¿no? Como una palabra, entonces, no, es un chocho. En España, pues tú dices chocho y es como que, oh, ¿qué dijiste? No, no. Sí, entonces, ahí está el chocho, ¿no? Entonces, este cultivo en particular necesita una sequía, porque necesita una hidratación constante, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, puedo poner acequias de chochos y ahí te salen cómo se mantienen al cultivo en acequias, netamente, Ujú. ¿ya? Entonces, esta sería la parte de sociocultural que también es importante que conozcas y que manejes. Ahora, una cementera es un lugar de siembra en particular, ¿ya? Sí. Entonces, tarpushka mantacho también puede ser algo similar a la sequía. La sequía y cementera son muy similares, ¿ya? Entonces, natika manaka y mantacho. ¿Qué quiere decir eso? Nática no está de aquí. No es de aquí. Manaka y mantacho no es de aquí. Ujú. Nática mana urku mantachu. O uchilla urku mantachu. Kankuna kamana saru mantacho kay kangichi. ¿Qué es saru aquí? ¿El pasado? De pasado. ¿Desde el pasado? Sí. Como no han estado aquí antes. Exactamente. Ah. Tienes cómo va la lógica, ¿no? Pero ya le vamos poniendo lógica andina a nuestras traducciones. Eso es algo ya difícil, súper difícil, ¿ya? Sí. Entonces, imagínate lo que les pasaba pues, a los primeros franceses y alemanes que trataron de compilar la lengua. De entender, sí, es difícil porque a veces uno entiende todas las palabras, pero todavía no entiende lo que quiere decir.
porque Exactamente. es otra forma de entender. Exactamente. Por eso es que siempre cuando vinieron, ya después de quedarse algún tiempo, pues se dieron cuenta que necesitaban que los indígenas les enseñaran ciertas cosas y también ellos enseñarles un poco de español, ¿no? Para poder transmitir todo esto al inicio y poder tener las gramáticas quichuas de los jesuitas son completas, son tesoros. Ya. Entonces, ¿quieres que te muestre una? Ajá. Yo tengo una y está bellísima, ¿no? Le dicen Rezangapac, pero está todito. Está todito. Es un manual de religión, pero en quichua. Pero es precioso. La parte gramatical es limpia, limpiecita. ¿Sí? Te Ajá. explican hasta números. Y es un manual hecho en 1800, si mal no recuerdo, 53, que es una Wow. compilación. Ujú. Y claro, este reloj es antiguito, ¿ya? Y también Wow. tengo otro de Perú, ¿sí? Otro que encontraron en Perú, pero es de Ecuador, ¿sí? Entonces, mira, el Ecuador, Rezanapac, Rezana libro, ¿sí? Ajá. Entonces es un libro de rezos, pero quichuapi, ¿no? Entonces, Ari. mira qué bonito, ¿ya? Wow. Ya. Entonces, a esto es lo que yo quiero que lleguemos ya tranquilamente contigo. Obviamente, siempre respetando el contexto ritual de todo libro sagrado, pero Ajá. aquí hay un código quichua muy, muy bien detallado, ¿sí? Y creo que va a ser un muy buen ejercicio que nos pongamos realmente a leer esto, ¿ya? ¿Cómo le ves? Wow. Muy interesante. Sí, y por ejemplo, Clometishka. sí, ya quiero que tus deberes sean así, por ejemplo. Ya ver esto. Kuyashka runaya, chayka ñakanbak makipi churanimi, kaymay munashka, oración librota, y mata kay libroka, kanwan, sakirina misionero padrecuna santa misión kushkakipa, utkami yukshin shukta llaktakunaman kanda, tihuchishpa wakimbi, paikuna, chingarinpishmi, tukuy paikunapa yachishkaka. Guariraman, rimpan, papi, urman, paikunapa kunashka. Bonito, ¿no? Sí. Ari. Sí, entonces imagínate que fue todo una inversión de filólogos, gente con mucha sabiduría para poder hacer el proceso de evangelización en el país, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hay mucha crítica al proceso, pero el proceso está hecho. Pero lo interesante es que se quedaron también las gramáticas, ¿no? Sí. Y la recuperación lingüística que hubo en su momento, pues para hacer el proceso de evangelización, ¿sí? Ujú. Y pues bueno, este es uno. Pero tengo otro que también te lo voy a mostrar que está muy bueno. Yukanchik Yaya, nuestro padre. Ya, ya. Es como, es raro escucharlo así porque ¿Por qué? ¿Qué te pasó? sí, porque uno no piensa en el Dios cristiano cuando está escuchando eso, está pensando más como, sí, en algo que es más de la cultura. Exactamente. Mm. Y lo que pasa es que también los padres no entendieron muy bien que cuando estaban haciendo esto, estaban realmente materializando algo sagrado, ¿ya? Ajá, Porque la lengua es sagrada, ¿ya? sí. En cambio, es más que una traducción del Evangelio al quichua, es una traducción del quichua al Evangelio, ¿ya? Ujú, ujú. Entonces, si vamos a eso, las dos cosas pasaron, ¿ya? Y por eso es, por ejemplo, que cuando hay las procesiones en las iglesias, en las comunidades, sacan a la Virgen María, pues los quichuas no se hacen tanto lío. Para ellos es la energía madre, Ujú, la energía de la mamá que está ujú. representándose en la tierra y también en la Madre María como energía Sí, femenina. sí.
Así que no hay problema, ¿me entiendes? No hay problema de entender a la madre energía femenina como la Virgen María. No hay ningún problema. Sí, es lo mismo. No hay ningún problema. Ya. Entonces, a eso yo voy. Es eso mismo y mucho más, y se entiende mucho más profundo el concepto realmente de la Virgen María, que bueno, yo trabajo en colegios católicos, ¿no? Entonces, para mí la Virgen María está aquí, ¿no? Entonces, es también una representación andina. Entonces, todo esto ñukanchikpa kichwa sinchiyachi shinapaña shukta kushiukunawan shuk shinchi yacharaitani kan shinchi yaitani kan. Para muchos es un pensamiento muy difícil, muy duro. Y tiene sus razones sociológicas, políticas, vivenciales, ¿no? Entonces, pero a lo que yo voy es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para entender un código quichua que estuvo compilado por taitas y mamas, ¿ya? Y la única forma de hacer esto era porque hubo un taita y una mama detrás de los padres que trabajó mucho con ellos. No hay de otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que te quería comentar y ver. Dije que es un libro de 248 páginas. Sí. Wow. Entonces, es todo un catecismo quichua y con quichua ecuatoriano, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Tanto trabajo, ¿no? Trabajo. Sí, mucho trabajo. Ñucalmata, dice. Nuestra alma, ¿no? Entonces yo le pondría Ñucasamaita, Ah, ¿ya? Entonces, sí, hay cosas que, como ves, hay mucho trabajo que hacer en la lengua quichua ahorita, ¿no? Entonces, por eso yo a veces me relajo y más bien me pongo a revisar un poco de gramática y todo, ¿no? Porque estos libros también tienen que en algún momento, pues, reentenderse, ¿no? Entonces, ya, chaya, mi capanchi. Entonces nos quedamos en la página número, Imaningi. 76, ¿no? 76 Quichuapi. So, Canchis. Canchis chungasukta. Fangaguta, mi canchi. Ajá. Estamos en la página 76. Muy Sí, bien. mi ojo está cansado. Sí, no, descansa tranquila. ¿Ya? Alicho Capanchi. Ari, Ya. Yupaychani. Kinda Yupaychapani Ameliago. Rikurishunchi. Shamu Inti Punja Kama. Si es que puedes. Y si es Sí, que yo no, creo pues que sí. nos vemos también en nuestro horario. Entonces. Creo que sí. Pues el sábado tenemos ceremonia, pero creo que el domingo voy a estar en la casa. ¿Sabes cómo se dice abrazo? No. Ujana. Uxana. Kanda Shuhatu Nujanata Kachahuni. Ah. Qué bonito, lo entendiste. Eso me agrada mucho, ¿no? Y realmente te mando un abrazo muy grande desde acá. ¿Ya? Cuídate mucho, mi Amelie. Ya nos vemos. Muchas gracias por todo, Rico Rishon.